Gracias amigos de Conocimientos TV. Una vez más tenemos el agrado de estar con ustedes, siempre tratando de llevar información, siempre de tratar de llevar conocimiento para que todos aquellos que nos ven puedan de alguna manera poder tener otra perspectiva de lo que se puede tener con el quehacer diario o con sucesos que de alguna manera a uno se enfrenta en la vida y uno tal vez no tiene mayor información, y lo que pretendemos el día de hoy es hablar un poco de eso. Vamos a tener generalidades con respecto a esto, y es que hay una ley que regula actualmente lo que se conoce como la Ley de la Actividad Aseguradora, que es el decreto número 25/2010, que es obviamente del Congreso de la República, y pues en su artículo número 3 determina cuáles son los ramos de seguros, y vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Para ello hemos invitado a Carlos Lima, que va a tratar y digo tratar porque es muy largo el tema, y queremos pues lo más posible responder a las inquietudes que puedan estar ustedes enviándonos, preguntas. Desde ya los invitamos. Por favor, participe con nosotros al número WhatsApp. También les ponemos a disposición otras plataformas, Instagram, Facebook, y también está nuestro canal de YouTube de Conocimientos TV. Para aquellas personas que quieran compartir el tema, pueden verlo en ese medio. También no se olviden que siempre les dejamos la invitación que tenemos una nueva modalidad, que es el podcast, que también abordamos temas pues con mayor extensión para poder seguir tratando de compartir ese conocimiento que tanto bien nos hace a muchos. Pero ya hablé, ahorita, Carlos, bienvenido. Mucho gusto, gracias por aceptar la invitación. Gracias, mucho gusto. Te dejo el tiempo para que me puedas decir más o menos tu experiencia, tu trayectoria en este ramo. Gracias, mucho gusto, licenciado Rafita. Sí, mira, mi nombre es Carlos Lima, tengo 10 años de trabajar en seguros. Como tú le decías, es un tema muy amplio de hablarlo, ¿verdad? Porque el seguro se maneja en varias ramas, ¿verdad? Pero vamos a hacer un resumen, ¿verdad? De lo que básicamente, qué es lo que cubre un seguro, qué medidas tomar a la hora de tomar un seguro, requisitos, todo eso, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver. Básicamente el seguro es una prevención a un riesgo que pueda venir, ¿verdad? Es algo que nos han enseñado a nosotros a decir que tenemos que ser proactivos y no reactivos, ¿verdad? Sino que de una manera proactiva, preventiva, tomar un seguro, ¿verdad? Me he tomado con mucha gente que me dice, mire, yo realmente nunca me va a pasar nada. O en el caso de vehículos, yo manejo re bien, pero no sabemos el de atrás cómo viene manejando, el de adelante cómo va manejando, los de los lados. Entonces, a raíz de esos riesgos que tenemos constantemente, entonces tenemos la posibilidad de comprar un seguro, ¿verdad? Es importante que tomemos a la hora de un seguro, comprarlo, saber con qué cobertura vamos a tener, qué vamos a tener, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones la póliza, porque las pólizas, así como tienen beneficios, coberturas, también tienen exclusiones, y eso es lo que a veces mucha gente no sabe. Entonces, a la hora de que pasa un evento, es donde se dan la sorpresa de decir, mire, no le cubre, ¿por qué no me cubre? Porque su póliza dice tal cosa. Entonces es importante que a la hora de comprar una póliza sepamos qué es lo que estamos comprando, no solo por comprarla por barata, no porque me la ofrecieron y yo la compré, sino que es básicamente comprar qué es lo que estamos comprando. Regularmente cuando se compra un aparato de sonido, por decir un ejemplo, nunca se van a leer las instrucciones. Hasta que uno empieza así, solo manejamos un botón del control remoto y los demás, ¿sabe para qué sirven? En la póliza es similar. La póliza hay que saber cada cláusula, qué significa, qué exclusiones hay. Las exclusiones son bien importantes porque, como te repito, a la hora de pasar un siniestro, un accidente, ahí nos damos cuenta si la póliza nos va a cubrir o no. Ya, por decirte un ejemplo, en caso de vehículos, cuando alguien me pide una cotización a mí de seguro de auto, yo les pregunto, ¿el carro va a ser manejado por un menor de edad? Porque si no le pregunto eso, yo le doy la póliza y todo, pero a la hora que las pólizas de seguro de auto manejan, si hay jóvenes de 16 a 18 años, es una cobertura. De 21 para adelante es una cobertura general. Pero si en caso la persona toma un seguro de vehículo, en este caso, y no me dice que tiene un jovencito va a manejar el carro, y a la hora que, aunque la persona haya pagado de contado la póliza, aunque vaya al día la póliza, pero si el accidente lo toma un jovencito, le pasa al jovencito, no le va a cubrir la póliza, porque no tiene la cobertura de daños a menores. Entonces,
Es importante conocer cada cláusula de la póliza. Entonces, a la hora de que yo siempre sugiero que a la hora de que alguien compre una póliza tenga un asesor, alguien que le explique, porque las pólizas son muy complejas. Tienen muchas palabras técnicas que a simple vista no las vamos a poder comprender. Por ejemplo, qué es un deducible, qué es un copago, qué es un coaseguro. Entonces, esas palabras son importantes conocerlas para que a la hora de utilizar el seguro no nos demos sorpresas, sino que podamos utilizar la póliza correctamente para evitar esos inconvenientes, ¿verdad? Qué interesante lo que me estás compartiendo, pero ya de hecho me están mandando preguntas y agradecemos por aquellos que toman su tiempo para poder escribirnos. Y yo creo que en este bloque tal vez no va a dar tiempo, pero vamos a tratar la manera de responder a eso. Muchos manejamos y controlamos este lenguaje, por ejemplo, lo que tú mencionaste, que es un copago, que es un deducible. Esos términos, tal vez en el segundo bloque, tal vez puedes extenderte un poquito más porque, como tú bien lo dices, hasta cuando uno está ya en un proceso de hacer uso del seguro, surgen esas terminologías en la cual dice, mire, pero esto es de copago, tiene que ser tanto, de coaseguro esto es tanto. Entonces, por eso mismo es que queremos que tal vez nos extendas un poquito más, porque en este segmento lo que estamos hablando es lo que bien dice el artículo 3, los ramos de seguros, y entre esos se dividen en dos y a su vez se subdividen, ¿verdad? Los seguros de vida o de personas o los seguros de daños, que los de daños son los que mayormente son extendibles a una gran cantidad, puesto que son sobre bienes, sobre vehículos, como tú ya lo mencionaste, sobre incluso inmuebles, viviendas, etcétera, y todo eso, sobre eso se va a basar. Pero queremos en este programa hacer hincapié en eso, porque definitivamente son muy pocos los que leen todo lo que es las páginas que vienen adjunto a la contratación de un seguro. Y ahí la importancia de poder tener una persona que lo asesore y que tal vez no te vaya a leer por cuenta propia lo que es un seguro, ¿verdad? Pero que te haga un resumen de las cosas medulares, de las cláusulas contractuales más relevantes para poder tomarlas en consideración. Vamos a ir a la primera pausa comercial y al volver vamos a seguir conversando con Carlos Lima. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Estamos conversando con Carlos Lima, estamos esta vez hablando de los seguros y sus generalidades. Estamos tratando de responder de las cosas que comúnmente más se puede enfrentar uno, como por ejemplo, a qué derechos tiene y también a qué obligaciones se firman cuando al momento de que hay un seguro. Y tanto como las cláusulas contractuales que hacen referencia de las cláusulas específicas en las cuales el asegurado se va a ver beneficiado o en su caso se puede también salir pues perjudicado, porque en algunos casos la persona se toma como un perjuicio con que no le cubrió tal cosa, pero tal vez la cláusula era muy segura si cumplía con ciertos requisitos, ¿verdad, Carlos? Pero quisiera que me hablaras con eso que yo te preguntaba en el primer bloque sobre qué es un copago, qué es un deducible, etcétera, para que los que nos ven puedan darse. Como te digo, muchos lo manejan, pero otros muchos no saben qué es eso, ¿verdad? Ok, sí. En el caso, digamos, cuando manejamos el término coaseguro, es un porcentaje de participación del asegurado. Todas las pólizas que actualmente se están en el mercado no cubren un 100%, lo que se refiere a decir, si te vamos a pagar tal cosa del 100% de lo que compraste, no. Siempre hay ejemplo, en gastos médicos, la póliza te va a cubrir un 80% de lo que tú vas a gastar, en lo que tú vas a, digamos, una operación, una entrada a un hospital, lo que es medicamentos. Hay ciertos porcentajes de maneras, esos son coaseguros, que son porcentajes de participación del asegurado, nunca te va a cubrir el 100%. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando se compra la póliza, qué es el porcentaje de coaseguro que voy a tener.
para que la gente esté sabida de que a la hora de utilizarlo, no decir, usted no me dijo eso, sino que sabe que va a gastar un 20% nada más de lo que va a estar comprando. En copago es una cuota fija que se paga. Un ejemplo, volviendo al caso de gastos médicos, cuando alguien va a un hospital, le va a cubrir el 80% de la hospitalización y un 20% lo va a pagar el asegurado, de la cuota total de que vaya a gastar. Hay cosas que son como exclusiones que ahí entrarían, que eso también hay que saberlo muy bien. En caso de hospitales no le va a cubrir, por decirte un ejemplo, una televisión, una habitación privada, un acompañante que esté ahí. Entonces son cosas que no va a cubrir el seguro, sino va enfocado a la persona que está hospitalizada. Esos son los términos. En el caso de deducibles, también eso se maneja mucho también en lo que es en vehículos. Cuando un vehículo es asegurado por cierto una cantidad de 100,000 quetzales, entonces el porcentaje de deducible va a variar dependiendo de la línea del vehículo o la marca del vehículo, digamos también lo que es el modelo, ¿verdad? Hay carros que tienen un 25% de deducible por robo, un 10% o un 5% o el mínimo que es el de 3%. Entonces esos deducibles hay que saberlo muy bien a la hora de hacer un reclamo. No decirle, miren, no me quieren pagar todo. Lo que pasa es que su póliza dice que solo le vamos a cubrir un 80% o el deducible en este caso es del 20%, es de tanto. Entonces la persona empieza a molestarse y por eso hay muchos comentarios que dicen los seguros son estafa, que los seguros no pagan, pero es porque al principio no hay una buena asesoría. Por eso es importante comprar una póliza, pero bajo qué condiciones va a estar mi póliza, qué es lo que me va a cubrir. Es importante, no solo, mire, yo me he topado con gente que yo cuando les ofrezco, digamos, un seguro de vida, le digo, es que ya tengo, me dice, ah, sí, ¿cuánto es tu cobertura que tienes? No sé, me dice, ¿y cuánto pagas? Me lo debitan nada más de mi sueldo. Entonces, eso hay que saberlo. Por eso la Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces hay que saber, nosotros como hijos de Dios nos han enseñado, el apóstol nos ha enseñado, como los berianos, ir y revisar qué es lo que nos están, aparte de la palabra, pero qué nos están vendiendo, qué estoy comprando, ¿verdad? Bajo qué condiciones estoy comprando la póliza. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de comprar un seguro. No solo comprarlo por barato, porque lo barato, como se dice, puede salir muy caro. Entonces lo que sabe qué estoy comprando, ¿verdad? Porque lo más caro de un seguro es no tenerlo, sino simplemente tener un seguro como una alternativa para una prevención a lo que pueda venir. Excelente. Ahora, por ejemplo, ya gracias a Dios mucha gente me está escribiendo y yo espero que nos dé tiempo para poder responder a todas esas inquietudes. Quisiera llevar el guión de la estructura que tenemos, pero conforme van veniendo las preguntas, creo, Carlos, que es conveniente irlas respondiendo. Claro. A lo que tú decías en relación, solo es como una inquietud mía y que tal vez la gente que nos ve tal vez coincide conmigo. En el caso tuyo, ¿tú tienes cuando das acompañamiento a una persona que está próxima a optar un seguro, le tienes algún resumen de los puntos más importantes, pero algo como un folleto como de primera mano, por lo mismo, porque no tenemos costumbre no hay hábito de lectura. Lamentablemente en nuestras culturas yo conozco muy poco la gente que tiene hábito de lectura, menos se va a poner a leer una póliza. Entonces habrá una forma de poderles hacer llegar un folleto donde se resuman los aspectos más importantes para que ellos puedan tener en cuenta eso, obviamente sin alterar lo que en esencia contiene el contrato, porque obviamente es un contrato el que se está firmando legal, y es un contrato legal que cobra vigencia y que es donde la base para poder tener el reclamo y las obligaciones del asegurado, ¿verdad? ¿Tú das eso o simplemente es verbal que les das las explicaciones? Fíjate que básicamente sí está con resumen, ¿verdad? Realmente, como estamos diciendo, la gente, aunque yo se lo he escrito, no lo va a leer. Entonces yo cuando le ofrezco una póliza le empiezo a decir las coberturas, el carro, si lo aseguró por tanto, este es el deducible, las exclusiones, importante decírselas, porque realmente, como te digo, si se lo he escrito, no lo va a leer. Entonces se las digo, ¿verdad? Y me ha pasado que a veces la gente dice, mire tal cosa, ¿se acuerda que yo le comenté esto? Ah, yo no me acuerdo, pero ahorita quiero que me cubran. Entonces, básicamente como no hay una cultura de lectura, como tú dices, entonces la gente básicamente quiere uno que se lo diga. Y obviamente yo se le digo, se lo repito, ¿verdad? Porque es mi trabajo, pero básicamente es también una obligación de parte del asegurado, claro, el leer la póliza, ¿verdad? Y pues cualquier cosa, digo, tienen una duda, llámeme y yo con gusto estoy para responderle, ¿verdad? Porque ese es mi trabajo.
Pero sí, básicamente es eso de que la persona no toma la póliza en sí, leerla, porque a veces son varias hojas. Entonces sí les doy un resumen, ¿verdad?, de qué es un copago, coaseguro, qué es un deducible. Entonces eso básicamente ya le queda en el cliente grabado en la mente, pero a la hora que pasa en caso de automóvil un siniestro, la gente entra en shock. La gente no sabe ni a quién llamar, no saben ni el número de emergencia de la aseguradora, entonces me preguntan a mí, entonces yo con gusto se lo doy, pero es un momento bien difícil porque la gente, pues cuando está en un momento, mire, estoy leyendo la póliza, me surgió esta duda, sí, bueno, ahí, pero cuando la persona dice, mire, ahorita va mi familiar al hospital, ¿qué hago en este caso? Es donde hay que explicarle a la persona, pero ella quiere ya porque la emergencia así lo amerita, ¿verdad? Y tomando en cuenta pues, que la póliza es un contrato legal, como estamos hablando, donde ambas partes, donde como aseguradora y asegurado tienen obligaciones y derechos, ¿verdad? La aseguradora tiene el derecho de cubrir o resarcir un daño y cobrar una prima de eso, ¿verdad? Y el asegurado tiene la obligación de pagar sus primas, ir al día, y tiene la obligación de que le cubran el siniestro a la hora de que pasara algo, ya sea su salud, la propia vida o un vehículo o la casa, en caso de también asegurar la casa, ¿verdad? Gracias. Vamos a ir nuevamente a otro corte comercial y al volver vamos a seguir con las preguntas a Carlos Lima de tema de seguros. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias, Carlos, porque has ya abordado bastantes puntos de lo que queríamos hablar en este programa, pero sí que hay más inquietudes, sí que hay más dudas. Por ejemplo, tú hablabas con respecto a lo de cuando es la necesidad latente, la urgencia que se está viviendo en ese caso. Lo que necesito es, regularmente cuando hay un agente o un corredor de por medio, se le llama a él y no directamente al seguro, ¿verdad? Esa es otra tendencia que me escriben acá, que nunca responden, nunca contestan. Entonces, casi que el corredor es que a priori entra a hacer ese papel de poder formar el enlace. Exacto. Me preguntan acá, por ejemplo, dentro de los seguros de daños están obviamente los ramos más sobresalientes, el de salud, de hospitalización, y de una caución que básicamente también lo refieren a lo que son las fianzas mercantiles que son reguladas propiamente por el Código de Comercio. Pero hablemos un poco más sobre el tema de salud y tal vez vamos a ir desmembrando esas otras más. Por ejemplo, me preguntan a mí, ¿se puede asegurar un enfermo? Básicamente, en concreto, es alguien de COVID, que es... preguntan, de eso se desprenden varias preguntas que me hacen. Una es, ¿se puede asegurar un enfermo? La otra es, ¿se puede asegurar a alguien con COVID? Si ya tiene COVID y tiene seguro, ¿lo cubre el seguro del COVID o nunca? Porque no creo que haya una cláusula con respecto a COVID, porque nadie sabía de eso, ¿verdad? Pero sí sabemos que en general pudo haber habido un término como pandemia o algo así. Entonces, te dejo la palabra para que tratemos de responder eso. Claro, mira, en caso de COVID, sí, al principio entre las exclusiones estaba lo que es no cubrir pandemias. Pero a raíz de lo que pasó, no solo a nivel Guatemala, sino a nivel mundial, los hospitales se saturaron, los hospitales públicos. Entonces, en caso nuestro, el presidente pues hizo un llamado a las aseguradoras para que abrieran las puertas, para que cubrieran esa clase de riesgo, ¿verdad? Porque realmente estaban diciendo no, cubrimos. Pero básicamente pues a raíz de esa necesidad, así, gracias a Dios, se abrió esa puerta y muchos asegurados han tenido la bendición de ser atendidos, ¿verdad? En el caso de ser llevados a un hospital privado o bien cuando se han saturado, lo que han hecho de que los mandan a sus casas con su kit, ¿verdad? Para que sean en su casa, sean ellos ya restaurados en su salud. Pero si ahora una persona que ahorita tenga COVID y quiera asegurarse, tendría que básicamente llenar un formulario, pero ya el asegurador en sí tomaría lo que es la decisión de asegurar, no porque es un riesgo, ¿verdad?
porque realmente de las personas que tienen COVID es un riesgo que fallezcan. Entonces la aseguradora no va a comprar un riesgo. Entonces realmente como el seguro es preventivo y no curativo. Entonces las aseguradoras, como antes de iniciar lo que es una emisión de póliza de gastos médicos, hace una declaración de salud de la persona, de qué padece, inclusive si sus papás padecen de cáncer, diabetes, hipertensión, siempre tiene que haber una bitácora de si sus familiares padecen de, puede ser que la persona va a padecer de eso también. Entonces, todos esos análisis, hay un departamento de análisis médico, ¿verdad? Dentro de la aseguradora, donde ellos verifican el historial médico de la persona. Si está sana, pues no habría problema, pero a veces los mandan a hacer exámenes antes de darle la póliza. Le vamos a pedir exámenes de triglicéridos, exámenes de peso, de fuerza, de todo lo que exámenes que le piden para ver si su condición actual está bien o no. Pero ya, digamos, la asegurabilidad ya lo hace la aseguradora en sí, si los acepta o no. Pero ya se llena siempre una declaración de salud donde ellos van a ver el estado de salud actual de la persona. Ahí es donde entra el término ese famoso de las enfermedades preexistentes, ¿verdad? Exactamente. Ahora, en ese sentido, yo sé que esto es oferta y demanda y es un servicio que prestan, pero ¿no sería un poco excluyente eso? Aunque yo sé que ellos lo que quieren es evitar riesgo. Porcentualmente se sabe que COVID es el 3%, 2.5% de lo que es el porcentaje de muertes. Si lo hacemos en paralelo a lo que es una enfermedad de otra índole, podría ser más mortal otra cosa y no COVID. Exacto. Entonces no entiendo esa parte, ¿verdad? En el sentido no entiendo, no, porque no me explico por qué es que es excluyente una parte y la otra no. Porque creo que es muy bajo el porcentaje de gente que fallece en cuanto a COVID en relación a otras enfermedades preexistentes, pero pues obviamente son políticas de las... Cada aseguradora maneja diferentes políticas. Así es. Internas. La otra que me preguntan es... ¿cuál es la diferencia entre pues, un seguro de vida y un fondo de pensiones? No sé si también quieres comentar algo de eso. Mira, el seguro de vida va enfocado directamente a protección, ¿verdad? Es básicamente el seguro de vida puede ser enfocado a cubrir una deuda. Por ejemplo, hace unas semanas una persona me dijo, mire, quiero un seguro que me cubra una deuda que voy a obtener con un banco, una deuda hipotecaria de 4.500.000 quetzales. Entonces, ahorita se está viendo eso, a mandarle la propuesta al cliente, pero ya va enfocado a proteger. Si no tiene deuda, pues ya se protege a la familia, ¿verdad? Ahora, en fondo, básicamente, ya es más que todo va enfocado al ahorro. Si ahorita voy a pagar mi póliza por 10, 15, 20 años y me va, ya que a los 80, 90 años ya puedo sacar ese dinero para un fondo de retiro para que me sirva para mis medicinas o lo que pueda servirle, ¿verdad? Pero básicamente sí son dos conceptos muy diferentes. El seguro de vida enfocado a protección, ya sea dejar proteger a la familia en caso de la persona falleciera, o cubrir una deuda, ¿verdad? Una deuda de una vivienda o un préstamo X. Y el fondo va enfocado al ahorro, ¿verdad? Entonces, los conceptos son muy diferentes. Ahora, en ese sentido, algo que, para retomar un poco de lo que tú hablabas, es que la modalidad actual es que si tú adquieres una vivienda, va entrelazado el adquirir un seguro de vida, ¿verdad? Porque Exacto. al momento del fallecimiento, pues se exonera la deuda. Porque dentro de las cuotas que se pagan mensualmente ya va adquirido ese seguro. Así es esa modalidad ahorita, Sí, ¿verdad? exactamente. Lo que están haciendo los bancos es protegerse la deuda, proteger la deuda. Porque si el titular del préstamo muere, ellos saben que había un seguro que ahí se van a cobrar ese dinero. Si hay un sobrante, pues ya se lo dan a la familia, ¿verdad? Porque básicamente es para cubrirse la deuda de la persona que adquirió. Y ya es por ley que ya lo piden. Si en caso, hay instituciones que dicen, mire, nosotros le vamos a dar el préstamo para la vivienda, pero si usted si quiere compre su seguro en otro lado, pero sí tráiganos la póliza donde diga que el endoso de garantía va a favor de nosotros, porque nosotros le estamos prestando el dinero a usted. Entonces ya básicamente sería eso como de ley, va a decir. Pero el bien per se no cubre la deuda. ¿En bien cómo? ¿El bien per se no cubre la deuda? Básicamente es como el seguro de vida va a ir enfocado a cubrir la deuda. Pero el bien lo debería de cubrir, ¿no? Por eso mismo, digamos, si le damos un ejemplo, que él compró un apartamento de 1 millón. Entonces viene el banco y le dice, mira, traiga una póliza donde le cubran a usted por 1 millón. Entonces viene la persona, contrata el seguro y le dan la póliza por cobertura de 1 millón de quetzales, donde si él fallece,
lo que la póliza al beneficiario va a ser la institución bancaria. Entonces ahí se pagó la deuda, básicamente la persona falleció, pero el seguro mismo pagó la deuda. Ok, muy interesante. Vamos a ir al corte, pero al volver vamos a seguir ahondando ese tema porque me parece muy interesante que las personas que actualmente tienen una vivienda puedan estar totalmente seguros de qué es lo que está cubriendo y qué es lo que, en todo caso, si fallece, qué es lo que va al banco a resarcirse y no tener ese mal sabor de boca al momento de que la familia se quede sin esa cobertura. Vamos a ir a la pausa. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Agradezco mucho a todas aquellas personas que nos han escrito y que hacen que este programa pues aún se vuelva más enriquecedor porque tenemos ya planteadas preguntas, pero nos siguen ingresando y conforme vengan al canal vamos a tratar de planteárselas a Carlos para que él nos pueda ayudar con eso. Antes de irnos al corte estábamos conversando con referencia a lo que son los seguros de vivienda, en cuanto que tienen que tener presente si una persona ha adquirido o va a adquirir una vivienda, que esos tienen una póliza de seguro de vida que actualmente lo exigen y que las personas deben de pagar, que deben de ver que si en todo caso tienen si por su lado tienen otro seguro de vida, poder ver que también tengan eso presente, cómo lo van a manejar y cómo lo van a hacer. Carlos hablaba sobre que si es posible de poder endosar un seguro, toda vez si no se quiere tomar el primer seguro que ofrece la entidad financiera que lo está dando, ¿verdad? Solo deben de ver la cláusula que yo decía anteriormente, que debería de tener un valor actual en el tiempo, lo que se conoce como fecha focal. En la fecha focal hay un valor que se tiene del bien como tal y que debe ser tal vez directamente proporcional a la deuda para poder ver si realmente se tiene la cobertura de lo que vale el bien como tal y el seguro como tal pueda, en el caso de quererse resarcir de eso, pueda hacer justipreciar ese precio, ¿verdad? Ahora, solo para aclarar ese punto, queremos también retomar las preguntas que nos hacen llegar. ¿Tendrán alguna estadística de cuál es el porcentaje de la población asegurada? Sí, fíjate que en el caso de seguros de vida, hay un porcentaje de un 20.98% asegurados en Guatemala, un seguro de vida, contando con el seguro social. Entonces, básicamente es muy poco las personas que tienen un seguro de vida. Muchas razones, pues no creen en el seguro, la capacidad económica. Entonces es muy bajo el porcentaje a que todos deberían tener un seguro de vida, dependiendo de la capacidad y dependiendo de la necesidad, ¿verdad? Porque cada persona, cada familia es una necesidad diferente. Una persona puede decir, mire, tengo 4 hijos, yo solo tengo 1. Entonces, de acuerdo a eso, él puede tomar una póliza de seguro, de acuerdo a su capacidad para dejar protegido a la familia. Entonces, es muy bajo el porcentaje. Ok, la otra pregunta que me hacen es, los seguros de bajo costo, ¿cuáles son sus beneficios en relación a lo que ofrecen las demás entidades? Fíjate que en el caso de seguros de bajo costo, pues pueden encontrarlos en los bancos, ¿verdad? Bancos del sistema. A veces las mecánicas de ellos son diferentes porque, por ejemplo, pueden pagar 50 quetzales mensuales y básicamente les va a cubrir por 50,000 quetzales. A un término de decir, ¿y cuándo termino de pagarlo? Hasta que usted quiera seguirlo pagando. Entonces, hay otras pólizas que usted lo va a pagar solamente a 15 años, va a pagar 300 quetzales y le vamos a pagar 100,000 quetzales. Entonces, son básicamente ver qué es lo que más me conviene, qué es lo que más quiero, qué quiero proteger, cuánto quiero proteger. Entonces, dependiendo de eso, y la capacidad de pago, porque realmente en bancos son económicos las primas de seguro.
Ya una aseguradora en sí es más caro porque la cobertura es más amplia. Entonces, a mayor cobertura, mayor prima a pagar. Interesante. Ok, la otra es, me dicen acá, ¿hasta qué edad se puede asegurar a alguien con un seguro médico o incluso con un seguro de vida? Sí, hay rangos, poner un ejemplo de 18 años hasta los 70 años, son asegurables, ¿verdad? Dependiendo, digamos, en el caso de las personas que tienen 40, 50, 60, hay ciertos exámenes específicos que les van a pedir a ellos, ¿verdad? En cambio, una persona joven de 18 o 20 años, realmente, si en su declaración de salud, que todos tienen que dar una declaración de salud, si él dice no padece de nada, realmente la póliza puede salir en el mismo día o en 2 días. Pero si es una persona de 60 años, puede optar a un seguro de vida o seguro médico, pero sí le van a pedir una serie de exámenes para ver su estado de salud actual. Obviamente la póliza es muchísimo más caro. Exactamente. En cuanto al valor de la prima que se va a pagar Sí, anualmente. entre ¿verdad? más joven es la persona, va a pagar menos. Si es más grande, va a pagar más. Interesante. Bueno, otra de las preguntas que me hacen llegar es también, por ejemplo, los famosos seguros escolares, que eso también, que realmente hay dudas con respecto a eso, qué realmente ofrecen, qué hay y qué beneficios hay en relación a los otros seguros. Sí, mira, el seguro escolar, o nosotros le llamamos el AP, accidentes personales, pues es una cobertura muy básica, muy baja, ¿verdad? Pero es algo que ellos toman como para resguardarse, va a los colegios, dado que pasaron un accidente dentro del colegio, ellos son los responsables de ese niño, de la hospitalización, de los gastos. Entonces, para ello, contratan una póliza AP o accidentes personales para cubrirle ese accidentes, tanto dentro del colegio como fuera del colegio, porque la póliza le va a cubrir los 365 días del año. Las primas son económicas, vienen variando dependiendo de la aseguradora. Y tiene un seguro de vida también mínimo de 25,000 quetzales. Como te digo, es algo básico como requisito para pues, cubrirse las espaldas de un momento dado un accidente dentro del colegio, y el colegio es el responsable de ese accidente, ¿verdad? De cubrir los daños causados, medicinas, hospitalización y todo eso es lo que básicamente se cubre con eso. La otra es, si a tiempo responder, es que me preguntan lo que son seguros familiares, hasta qué edad un hijo puede seguir estando bajo la póliza de los padres. O de una póliza principal. Claro, ¿verdad? como hijos dependientes pueden estar hasta los 26 años. Ya después de esa edad ya tiene que tener una póliza individual, ¿verdad? Aunque decía soltero, aunque esté en su casa todavía, pero tiene que ser por la edad, ya tiene que salirse la póliza familiar para tener una póliza individual. Ok, pero eso incluye si, por ejemplo, el 26 probablemente muchos ya pueden estar con su propia familia, ya casados, ¿sigue teniendo el beneficio o depende de la prima y depende de las aseguradoras eso? Sí, es que básicamente decíamos, si la persona ya hizo su hogar, ¿verdad? Entonces básicamente es recomendarle que él con su esposa y sus hijos tengan una póliza familiar. Ok. Sí, porque puede haber alguien que tenga 18 años y ya tenga su propia familia, ¿no? Exactamente. Sí, lo recomendable es que él como padre de familia o como jefe de casa tenga su póliza como titular, porque el mismo seguro de vida, el seguro médico tiene una cobertura de seguro de vida también. Poca, pero la tiene. Claro, tal vez el enfoque, tal vez la pregunta básicamente va, porque si sigue asegurado, claro que sigue asegurado, pero solo él como persona individual, no el colectivo ya que le conforma a él como grado de familia. Completa, no. ¿Verdad? Eso tal vez básicamente hacia eso iba enfocado esa pregunta y tal vez la estoy tratando de entender como la persona que me lo escribió. Esta es la parte que hemos estado avanzando con Carlos, hablando siempre de tema de seguros. Vamos a ir nuevamente a una pausa, pero al volver les dejamos la invitación de que nos puedan seguir escribiendo y que nos puedan ver en nuestro canal de Conocimientos TV en YouTube y nuestra plataforma Instagram, Facebook y nuestra nueva modalidad en el podcast. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Amigos de Conocimientos TV, todos los que nos han escrito y nos han hecho llegar sus preguntas. He tratado de formulárselas todas a Carlos y en esta
programa también en este segmento vamos a seguir con esta modalidad de preguntar. Incluso me preguntan acá, ¿puedo asegurar alguna mascota? ¿Hay aseguradoras nacionales que se dedican a la cobertura de mascotas? Por el momento no desconozco si hay alguna que cubra, pero por lo general no te hay una cobertura para mascotas. Ok, perfecto. Dice, si tengo un seguro de vida, ¿me cubre cualquier enfermedad o hay algunas excepciones en este caso? Sí le podría cubrir. Paciente conmigo hay que leer bajo qué condición está la póliza, ahí donde decíamos al principio. Hay que ver si, digamos, por eso cuando se llena una papelería, ya sea de seguro de vida, en este caso, hay una declaración de salud. Entonces, si la persona reportó, ponerle yo padezco del corazón o diabetes, entonces ya la aseguradora le hace los exámenes requeridos, y ya si la aseguradora pues, le dice sí, lo aceptamos bajo esas condiciones, pero le puede decir sobre tantos años no le vamos a cubrir, si fallece de eso no le podemos cubrir, para decirlo un ejemplo, ¿verdad? Pero ya sería la aseguradora la que tomaría el riesgo. Ok. Hay una pregunta más, pero bueno, te la planteo de una vez. Dice, ¿por qué razón dejan de pagar un seguro? Por lo mismo, por la póliza, dependiendo de las cláusulas que tiene, las indicaciones que dicen ahí, ¿verdad, Carlos? ¿Deja de pagar quién? ¿El asegurado o la aseguradora? La aseguradora. ¿Por qué no pagan el seguro? Mira, hay varios aspectos. Como te digo, las exclusiones, vuelvo a lo mismo otra vez. Es que se llama, si no se leen las exclusiones, bajo qué condiciones se aceptó la póliza, básicamente no le va a cubrir. Te voy a contar un caso que tuve hace unas semanas. Me habló un hermano y me decía, fíjate que mi esposa tenía una deuda con un banco y básicamente falleció de COVID. Entonces, ahí estoy viendo eso, pero llegué al banco y me dijeron que no me van a pagar. ¿Y por qué no te van a pagar? No me dijeron, solo me dijeron que no. Entonces, mándame qué es lo que tienes ahí en la carátula de la póliza que tienes. Y empecé a leerla. Que si resulta de que la póliza era una póliza de accidentes personales. Entonces, cuando es accidentes, obviamente te va a cubrir accidentes. El COVID no se toma como accidente, se toma como una muerte natural. Entonces, ese ahí es el asunto. Hay que explicarle al cliente qué es lo que cubre la póliza, qué es lo que no cubre. Entonces, ahorita la persona dice, bueno, el criterio de él sería, la aseguradora no paga, o los seguros no pagan. Entonces, pero digo, hay que saber bien los términos, hay que conocer bien la póliza, y importante, como dije al principio, tener un asesor de seguros para que le explique, ¿verdad? Porque en caso de la póliza de vida es bastante compleja, y ahí sí hay que sentarse con el cliente y decirle eso, porque en carro, básicamente todo es muy fácil la póliza manejarla, pero en vida y gastos médicos sí hay que sentarse porque es amplio las coberturas, las cláusulas, las condiciones, y básicamente sí hay que explicarla bien para que no pase esta clase de inconvenientes. Interesante lo que me decís. También siguen insistiendo en preguntar, y hay varias preguntas relacionadas con el tema del seguro de vivienda. Obviamente, como en todo, ¿verdad? La vivienda es el patrimonio, pues por su valor relativo, claro, es el más significativo, ¿verdad? Me siguen haciendo énfasis en eso, si puedes extenderte un poquito más en cuanto a ese tipo de seguros de vivienda, ¿verdad? Claro, mira, en el caso de seguro de vivienda, pues obviamente la póliza sí va a cubrir los daños ocasionados a raíz de incendio, inundación, temblores, terremotos. Tomando en cuenta que Guatemala es un país altamente sísmico, entonces es importante tener una póliza de vivienda. ¿Cuánto puede valer el seguro? Va a depender del valor de la casa. Entonces es importante conocer eso, ¿verdad? Porque uno puede decir, mire, ¿cuánto me vale? Primero, ¿en cuánto valora su casa? No sé, usted ponga el precio, me han dicho a mí, yo no puedo poner el precio, usted sabe cuánto compró su casa, y lo mejor es que un valuador llegue y diga, mire, su casa ahorita vale tanto, ¿verdad? Para que en base a eso se haga la póliza y que el seguro le va a cubrir conforme a ese valor, para que no haya entonces inconvenientes, ¿verdad? Ahora, Carlos, yo sé que sos el experto en el tema, pero yo quisiera como tal vez hacer un paréntesis de ahí y hacer énfasis en eso. Vuelvo a insistir, muchos manejan este tema, otros no lo manejan del todo bien, pero hay que hacer esa separación de lo que cuando se refiere a seguro de vivienda es la infraestructura como tal, exacto, no el terreno. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un derrumbe y se va la infraestructura, el bien, y se va con todo el terreno? ¿Qué pasa ahí? Sí, mira, por eso es que antes de asegurar una vivienda, hay una previa inspección.
Poner un ejemplo que hay casas que no son asegurables. ¿Por qué? Porque están a orilla de barrancos. Poner otras de las exclusiones en casas son que las casas son de madera, como esos tipos canadienses, porque los riesgos son altos. Un fosforazo y se va toda la casa. También las casas que son de techo de lámina. Entonces, las aseguradoras no toman esos riesgos, ¿verdad? Pero en caso cuando vamos al terreno, obviamente porque había algo, una tierra floja o había básicamente orilla de un barranco, que casi ninguna aseguradora va a tomar ese riesgo. Pero básicamente, sí, como tú decías, lo que vamos a asegurar es la infraestructura de la casa, la construcción de la casa, no en sí el terreno, ¿verdad? Entonces, básicamente sería el enfoque, cubrir lo que es la infraestructura de la casa. Ok, pero por ejemplo, yo sé de casos en las cuales casas de mucho valor, fueron construidas así. Bueno, tengo un caso famoso que se hizo por carretera Mushbal, que se vino con todo. Ahí en ese ejemplo particular, supongamos que estuviese asegurado, ahí le van a resarcir solo la parte de la infraestructura del inmueble. El terreno, que si tiene un precio, eso no cabe dentro de ese seguro, sino que solamente es la infraestructura como tal, ¿verdad? Exacto, sí, porque eso fue lo que se aseguró al principio, eso fue lo que llegaron con el convenio de asegurar la casa, ¿verdad? Si fue el terreno, ahí ya sería ir a decir, mire, ¿qué me pueden dar por el terreno? ¿Cuánto me pueden dar por el terreno? Ahí sería que lo podrían asegurar, pero lo veo muy difícil que le puedan darle una cobertura a algo que nunca aseguró, o sea, como terreno. Exactamente, eso es solo para dejarle claro a los que nos ven y a los que nos escriben para que puedan tener idea de lo que estamos hablando. Cuando se habla de seguro de vivienda es básicamente la infraestructura y no el suelo como tal, porque pues eso, pues, y se podría asegurar el suelo como tal, Carlos. Sí, pero se pueden asegurar terrenos, pero sería más que todo ya pues, solicitarlo a la aseguradora, ¿va? Dónde está ubicado el terreno y todo, ¿verdad? Porque digo, si está como las exclusiones, ¿va? O si está a orilla de un barranco, no te lo van a asegurar, ¿verdad? Ellos hacen un estudio de suelo y todo eso y básicamente ya son los expertos en inspecciones los que van a determinar si es asegurable o no el terreno. Ok, en el caso de las estructuras de viviendas de tipo... ¿Canadiense? O no, de tipo edificios. Verticales. Verticales, también ese es cómo se toma eso, porque la parte del suelo es un propietario y exacto. cómo. Pero te voy a dejar con una pregunta para que la respondas en el siguiente bloque, que para ya llegar a las conclusiones y recomendaciones vamos a ir al corte comercial. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias amigos, estoy siguiendo acá mi teléfono porque siguen llegando las preguntas. Lamentablemente el programa ya está en su último segmento. Pedimos disculpas a aquellos que no podemos responder las preguntas que tenían dirigidas a Carlos, pero en este bloque de conclusiones y recomendaciones queremos dejarte el tiempo, Carlos, para que nos digas las conclusiones y algunas recomendaciones. Se me ocurre de repente que a todo aquel que tiene un seguro debería de ahorita, si tiene un corredor como lo dijiste tú, sentarse con él y hacer un día y ponerse a revisar cláusula por cláusula para poder dar un refresh a lo que se tiene realmente contratado y no que un tercero haga esas funciones, por lo que tú me dijiste del ejemplo que te tocó, que alguien más estaba haciendo el seguimiento, pero la persona que contrató ya no estaba y no sabía ni qué había contratado. Exacto. Entonces, quisiera que me dejaras tú tus conclusiones, Carlos. Sí, claro. Como una sugerencia, ¿verdad? Que siempre, digamos, ahorita en este caso, como tú decías, hay gente que tiene sus pólizas y ahí las tienen empolvadas. Y ábralas, léalas, que se la actualicen, porque básicamente los
las terminologías pueden ir cambiando, las cláusulas pueden ir cambiando, entonces que le actualicen su póliza si lo que le ofrecieron al principio es lo mismo que tiene ahorita, ¿verdad? Porque pues mire, fíjese que te bajó esta cobertura por X o Y razón, nunca me dijeron nada. Entonces lo importante es agarrar la póliza y si, obviamente contigo es muy compleja, la póliza es muy amplia, entonces llamar al correo seguro, a la gente de seguro, mire, fíjese que tengo unas dudas, me puede explicar hacer la póliza, aunque sea en Zoom ahorita para no el distanciamiento, pero que me explique la póliza, que bajo qué condiciones está mi póliza, mire, me cubre esto o me cubre tal cosa. Entonces es básicamente preguntar, ¿verdad? Es básicamente sacar la póliza y leerla. A veces también pasa de que me dijeron, dicen, mire, ya no me cobraron la póliza, saber qué pasó. Tal día está cancelada la póliza y no sabe que está cancelada la póliza. Entonces todos esos términos hay que verlos. Si usted paga mensualmente, pida sus facturas mes a mes. Si las paga anuales, pida un estado de cuenta cada año para ver cómo está su póliza. Hay personas que dicen, mire, yo no sé cuánto, yo llevo varios años pagando, no sé si ya terminé de pagar o ya no, mi póliza se canceló, no sé qué pasó. Eso hay que verlo, porque realmente a la hora de, como tú dices, un siniestro, un accidente, ahí nos vamos a dar cuenta si la póliza está activa o está cancelada. Y yo sé que el tiempo yo te lo di, tú estás llegando a las conclusiones, pero se me vino ahorita porque gente que me escribió me decía que es mejor hacerlo ahorita e incluso si hacerlo en el núcleo familiar, puesto que el principal que contrató el seguro puede ser que no esté en el momento que se tengan que hacer uso del seguro. Entonces, los cercanos, la familia, el núcleo familiar que esté empapado de ese tema, es el que puede en algún momento optar a decir, bueno, yo estuve en la reunión, sé el seguro que contenía, sé a qué tenemos derecho, sé cuál fue el tipo de seguro que contrató mi papá o mi mamá y sé que a eso tengo derecho, ¿verdad? Eso es lo que considero yo que se podría hacer en términos generales, ¿verdad, Carlos? Exactamente, revisar, ¿verdad? Cómo está la póliza, básicamente bajo qué condiciones y qué beneficios tenía, ¿verdad? ¿Qué coberturas tenía? Entonces hay que revisarlo bien para que también hay pólizas que, por ejemplo, me topaba con casos que a veces decía, mire, fíjese que yo aseguré a mi papá en mi póliza como beneficiario, pero él ya murió. Entonces haga cambio de beneficiarios. ¿Por qué bajar a una persona que ya no está? Entonces deje a un beneficiario que esté, un familiar cercano, ¿verdad? Entonces para que usted tenga esa... Pero pues digo, cada año hay que revisar la póliza. Hay que pedir un estado de cuenta, hay que revisar la póliza cómo está actualmente, ¿verdad? Si está al día, si se canceló, en el peor de los casos, ¿verdad? Para evitar inconvenientes a futuro, ¿verdad? Por supuesto, personalmente, en mi caso personal, yo tengo la experiencia de que tenía un seguro médico con una entidad X y me llamaron de un día a otro y me dijeron, mire, esta entidad ya no va a tener ese servicio, simplemente cerró ese segmento de seguro y ahorita su cartera ha sido vendida a otra entidad y usted amanece con otra entidad que lo va a estar cubriendo, ¿verdad? O sea, le va a estar... Pues yo tuve el acercamiento de poder ver qué beneficios me traía, claro, porque son entidades diferentes, son otras entidades, y básicamente, gracias a Dios, logré obtener una mejor póliza. Incluso, pues creo que me traía más beneficios que la que tenía anteriormente, obviamente con un valor agregado adicional, pero básicamente es eso, ¿verdad, Carlos? Es la recomendación que dejamos hoy en este programa, es que al adquirirlo, que puedan... tal vez en ese mismo día o la misma hora que están firmando, tal vez no poder leerlo, pero sí que se puede tomar como un libro. Hoy leo el capítulo 1, mañana el capítulo 2 y hacer un resumen de eso. Y gente como tú que te dedicas a esto puede tener el acompañamiento. Y de hecho vamos a poner en nuestro, en lo que es la cartelera, los contactos de Carlos para que si lo pueden tener alguna pregunta o algo en particular, él va a poner algún número móvil a su disposición para que lo puedan hacer llegar sus preguntas, o si bien está pensando en adquirir este servicio, pues también ponemos, pues facilitarle el contacto de Carlos para que él los pueda, pues tener ese acompañamiento como tú lo decías. Carlos, te dejo un minuto más para que te puedas despedir y de los que te ven, y pues ya despedirte de ellos, ¿verdad? Ok, gracias. Pues primeramente gracias a ustedes por esta invitación, ¿verdad? Y mi recomendación es que cuando compren un seguro tengan un asesor a la mano, como un médico de cabecera, ¿verdad? Que les pueda asesorar
no solo en la compra, porque realmente a veces se pasa que solo en la compra se mira al vendedor, después no se mira, sino que darle un seguimiento al cliente, ¿verdad? Entonces, ustedes como asegurados tienen el derecho de que les expliquen la póliza y que básicamente pues cualquier duda pues ellos tienen que estar a la orden para decirle, mire, aquí le vamos a explicar, ¿verdad?, qué es lo que tiene su póliza, porque no solo lo que voy a decir, sino que lo va a que estar escrito. Porque uno puede hablar maravillas, pero si no está escrito, no le va a cubrir la póliza. Entonces, que esté escrito lo que yo le estoy diciendo, básicamente va a ser un resumen. Uno como agente le da un resumen, pero básicamente sí es de leer la póliza. Y es importante, el tener una póliza, leerla, bajo qué condiciones se va a contratar y pues obviamente sus obligaciones de ir al día en sus pagos para a la hora de un siniestro, un accidente, un fallecimiento de un familiar, no hayan inconvenientes. Esto ha sido todo por hoy en Conocimientos TV. Hablamos sobre el tema de seguros, algunos aspectos generales y agradecemos a todos aquellos que nos hicieron llegar sus preguntas y comentarios también al respecto del programa. Te dejamos siempre la invitación para el canal de YouTube de Conocimientos TV. En el Instagram también nos puedes encontrar, en Facebook, y también te dejamos la invitación de podernos escuchar en el podcast donde abordamos temas en los cuales nos extendemos un poquito más y podemos tener también ese acompañamiento de ustedes como siempre lo hacen acá en el canal. Muchísimas gracias, hasta la próxima.